Bueno, muy buenas tardes. Este es el espacio Académicas del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSAR. Este espacio se inauguró el 11 de enero con un programa en el que participaron varios académicos que dedicamos al neoliberalismo hoy. Y yo, bueno, o sea, ha habido algunos inconvenientes técnicos que no entiendo muy bien. Esta es mi primera directa, pero mi invitada de hoy, a la que quería presentar con un videoclip sin audio por razones de derecho de autor que nos exceden a todas, a todos, es Kirian Gutiérrez Pérez. Kirian Gutiérrez Pérez fue muy famosa, es muy famosa, pero fue muy famosa hace 20 años por un videoclip llamado, o sea, de un tema musical de Moneda Dura llamado Lola, el videoclip hecho por Lester Hamlet, videoclip que fue censurado en la televisión cubana por 7 años, Kirian, ¿no? 7 años de silencio a un videoclip que a todas luces, incluso en aquel momento, era como muy estereotipado. Lo que cambiaba, o sea, lo que le daba un giro a ese estereotipo era la presencia por primera vez de una mujer trans interpretando un personaje, además de una mujer trans, y por supuesto la censura que lo exponencia y hace que pase de mano en mano, de computadora en computadora, en otra época en la que no había paquete semanal, el YouTube desconectado cubano. Yo creo que con esa presentación y con lo que iremos hablando durante el día, durante la tarde, pues Kirian ya podrá explicarse, presentarse mejor, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Kirian además es una gran amiga, es una activista LGBTIQ+, de larga data, o sea, lleva muchos años en la lucha con el tema de las transidentidades, sobre todo las transidentidades femeninas. Bueno, Kirian, bienvenida y agradecidísima de que quieras estar aquí con nosotras. Hola. Hola, gracias, muchas gracias, mil gracias a ti, Martica, a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí esta tarde. Por supuesto que sí. Lola viene caminando. Ahí se está viendo. Lola viene caminando, mira cómo va. Se miró Lola se miró, al final se miró, al final Lola se vio, al final Lola está y al final Lola va a estar. Al final Lola va a estar. Lola fue censurada, como bien decías, este video por el simple hecho de que la protagonista del videoclip fuera por primera vez en la historia de la televisión cubana una mujer trans. Un acto bien valiente de Lester Hamlet, quien personas que estaban a cargo en ese momento le dijeron que mejor utilizar a una mujer un poco andrógena con rasgos masculinos para hacer el video, y Lester, bien plantado, le dijo que no, que si no era como una trans, él no hacía el video. Y así se hizo, Lola. Así se hizo. Y venció la censura 7 años después. Yo quiero irme un poco más al pasado y quiero comenzar mi pequeño cuestionario para ti, hablando de una lucha que comienza en la década del 70 con Juani Santos, un hombre transexual, que escribe una demanda a la Federación de Mujeres Cubanas. Estoy hablando con términos actuales, ¿no? Pero Juani, en definitiva, escribe una carta a la Federación de Mujeres Cubanas pidiendo atención para su problema. O sea, Juani había nacido mujer, o sea, había sido decretado por su genitalidad como mujer, pero no era así como había construido su identidad. Y pide ayuda a este espacio y recibe ayuda en lo que fue la génesis del Centro Nacional de lo que conocemos hoy como el Centro Nacional de Educación Sexual, e inicia, por eso es considerado un pionero también dentro de estas luchas, aunque su activismo
es posterior, e inicia un camino para la atención a las personas trans. Un camino que es un camino muy medicalizado, responde además también al contexto, o sea, era así como se estaba tratando también en otros espacios, pero un camino que en 2001 tiene un giro en el que Kirian es protagonista, y es una reunión que solicitan algunas mujeres trans a Mariela Castro, la directora de CNSX, para pedir ayuda. Cuéntame qué fue esta reunión, cómo sucede, cómo llegan ahí, y un poco también de cuál es la respuesta, aunque conocemos después qué pasa con Cuba, pero iremos llegando ahí en otro momento, Kirian. Bueno, esto fue una de las cacerías rosas, y se dice así, pero era al final una cacería de colores, porque fueron detenidas alrededor de 1.000 personas. Fueron detenidas alrededor de 1.000 personas. Esto sucedió en junio del 2001, en el sitio de encuentro que en aquel momento llevaba la comunidad LGBTIQ, que era 23IG, un sitio bien colorido. Imagina que en aquel momento ahí era como el boom de todos los frikis, de todos los emos, de todo ese gran espectro de otros colores de la juventud y de nuestra sociedad. Y había muchos mezclados ahí, se mezclaban mucho, todas esas identidades se mezclaban también ahí. Esa cacería rosa que sucedió, como le dije, llevó a la detención de más de 1.000 personas, casi 100 trans, casi éramos 100 trans. Yo, por mi parte, estuve detenida creo que un día solamente. Y las que salimos ese día nos dirigimos a la oficina de atención a la población de la Plaza de la Revolución, donde fuimos atendidas por la mayor Walkiria, la teniente coronel Walkiria, que nos aconsejó irnos al CNSX y pedir apoyo ahí, porque habíamos salido con una carta de advertencia muy fea, era horrible, nos acusaban de frecuentar lugares proclives a la corrupción de menores, al narcotráfico de drogas, a la prostitución, al proxenetismo. A todas las trans nos hicieron advertencia por prostitución. Una cosa que ya estaba incorporada en ese momento y todavía sucede. En el imaginario es un falso mito. Piensan que una persona que decida vestirse con ropa de mujer es precisamente y únicamente para prostituirse. En aquel momento, entonces, veían con un vestido, con una peluca, vestida desde tu identidad, y te ponían una carta de advertencia. Yo tuve casi 30 cartas de advertencia. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo que lo que se decía en la calle en aquel momento, con esa gran recogida, era que había un jefe de policía en la ciudad que había dicho que en Cuba no había trans. Y exacto. Nosotros llegamos ese día al CNSX en la mañana. Llegamos en la mañana, pedimos por favor que nos atendieran. No fue así, estuvimos casi hasta la tarde, y llegó un momento en que comenzaron a venir las televisoras extranjeras, y por magia automáticamente se abrieron las puertas del CNSX. No recordaba eso. Disculpe. Mágicamente se abrieron las puertas del CNSX. Parece que las personas de las televisoras venían con varitas mágicas, y solamente esas varitas mágicas podían tocar la puerta del CNSX. Las rejas.
Es parte de la función del periodismo y qué bueno que llegaron, ¿no? A veces no llegan. Bueno, ese fue un día donde comenzó todo el... enseguida nos atendieron los especialistas ahí, conversaron con nosotros, estuvimos hablando hasta bien entradas horas de la noche, y ahí surgió la idea de crear un grupo, un espacio, más que un grupo, un espacio, donde fuéramos escuchadas, atendidas, ayudadas, apoyadas las personas trans, que en aquel momento, hasta ese momento, no había ningún lugar en Cuba donde pudiéramos dirigirnos a buscar ayuda, a buscar apoyo. No había, solamente al CNC podían entrar y podían atenderse en ese momento las personas transexuales. Fue hasta ese día. Y enseguida se creó el espacio, creo que eran martes y jueves. Martes y jueves también se crearon otros espacios en casa de otras activistas, en casa de Cindy, en casa de Mimi. Recuerdo. En casa de Cindy, la casa de Mimi, que se ponía, no sé si recuerdan los shows en casa de Mimi. Ay, qué lindo, qué lindo. Ahí comenzó también el trabajo del activismo en la promoción de salud desde el escenario. Comenzaron en esos espacios. Esa es y ahí fue donde comenzó. Del Esa es la Transcuba génesis que conocemos. Sí, dime, Marti. Esa es la génesis del Transcuba que conocemos. No, esa es la que no se conoce. Esa es la que no conocemos. Esa es la mal contada. Ahí comenzaron, o sea, a formarse como promotoras, fundamentalmente. Exacto, comenzamos a formarnos como promotoras de salud sexual. En un inicio se llamaba el proyecto HSH Travestis y Transexuales, que derivó después en la Red Transcuba. Yo estuve al frente hasta el año 2008 como coordinadora nacional de ese proyecto. Inicialmente, en esos primeros años, sí fue bonito. No te puedo decir otra cosa, fue bonito. Uy, disculpen, pero... Son los niños. Tengo tres niños, Violeta, Natalia y Rigoletto, y ellos, bueno, ya están oyendo. Tienen que ser felices, y hay decretos además de protección animal. Porque queríamos, pero ya hay. Oye, Marti, fueron años donde hubo mucho debate en los espacios. Un momento. ¡Ey, muchachos, pueden entrar! Gracias. Gracias, Rigoletto. Óyeme. Mira, si yo no me levanto y cierro la puerta, va a ser imposible. Así que dame un minuto, por favor. Solo un minuto. Gracias. Oye, me estoy de vuelta. Disculpen. Te decía, Marti, que fueron esos primeros años fueron bonitos. Sirvió también incluso para que dentro del grupo de trans nos conociéramos unas a las otras, se estrecharan lazos de amistad entre unas y otras, se uniera un poco aquella pequeña, porque era pequeña todavía, pequeña comunidad trans. Como tú decías, nos prepararon como promotores de salud, pero también recibimos muchos cursos, recibimos cursos de imagen, cursos de maquillaje, cursos de peluquería. A muchas trans en ese momento se les permitió cursar cursos de estilistas, y hoy en día son muy buenas estilistas. Y encontraron un oficio fuera de la... Sí. Fuera Yo también en un inicio, Martica, sí rescaté a muchas trans que eran trabajadoras sexuales, ejercían la prostitución, y les di un espacio en el mundo del transformismo. Que todavía
que todavía era alegal, o sea, funcionaba en Alegal fiestas, completamente. en fiestas clandestinas, no recuerdo. Completamente. Yo recuerdo que una de las causas de mi salida como coordinadora fue precisamente esto. Fue en el año 2008. Increíble, pero fue en el año 2008, cuando todavía el arte del transformismo no estaba permitido en ningún centro nocturno del Estado. No se podía trabajar. Solamente se podía ver, se ejercía en fiestas particulares que eran clandestinas e ilegales, pero que al mismo tiempo la red HCH iba a esas fiestas, iban sus promotores, la puerta, entregaban condones, material educativo, se internaban en las zonas donde había, bueno, en los alrededores de la fiesta, donde había sexo casual entre la misma población. Ahí es que eran lugares alejados, fundamentalmente, eran lugares centro de la alejados, ciudad. en la periferia de la ciudad. Exacto. En la periferia de la ciudad. Y entonces a mí se me ocurrió y yo dije, ¿por qué no también traer aquí a las chicas del grupo? ¿Por qué no traerlas aquí? ¿Y por qué no también insertar a esas mujeres trans que hoy están ejerciendo la prostitución en la calle, en el mundo del transformismo, que puedan tener otra opción? ¿Se merecían otra opción? Vamos a pasar ahora. Ahora estoy llamando. Marca, disculpa. No, mi amor, es así, es así. Mira, yo Uy, Marta, cuánto lo siento, disculpa mi corazón. Por favor, te digo que yo creo. Discúlpame. Mil disculpas a ti y a todos los amigos. Ya, ahora, aunque se caiga el mundo, ya no me levanto más. No me levanto más. Oye, Marta, pues sí, te estaba... Yo creo... Dime. Te digo que yo creo que todas las personas que llegan aquí saben que nosotros también estamos a favor de la protección de los animales y que esto es así, o sea, es como debe ser. Así que imagino que nadie se incomode por esto. No. Yo te decía que continuaríamos hablando ahora del tema, que yo quería pues saludar a algunas personas que ya han llegado y nos han ido dejando mensajitos. Nadie ha preguntado, pero ahí está Fabiana Salgado diciendo que somos muy lindas, y es cierto. Gracias, o sea, muchas gracias. Occidentalmente hablando, y no también a Juliana, un saludo para Juliana, para Hansel Moreno, María Caridad. Uy, Hansel Moreno, un beso a Hansel Moreno. María Caridad Cumaná apunta que muy bien por Lester Hamlet, yo también lo creo, o sea, Lester fue muy atrevido, ha sido muy atrevido. Muy valiente. Muy valiente. Y bueno, o sea, pesa sobre sus hombros el tema de la censura, pero también ha dejado para nosotros un legado y una manera de luchar, ¿no? María Caridad Cumaná también dice que invisibilizar, desprestigiar y reprimir son 3 herramientas fundamentales de las instancias del poder. Es uno de los comentarios. Y bueno, ahí nos está saludando Salomé García Bacallao, una gran amiga del instituto y de nuestra, Claudia Patricia, nuestra diseñadora, que todas las cositas, Fabiana Salgado y Claudia Patricia han armado todas estas cositas que ustedes están viendo detrás de nosotras, que es un proceso. Está también Camila Lobón, que es
nuestra Camila Lobón, Juliana Ravelo, agradeciendo por el espacio. Yo realmente quiero reiterar que agradezco a Kirian Gutiérrez Pérez, para quienes se han incorporado ahora, y a todos ustedes, a todos ustedes por estar acompañándonos hoy. También yo no suelo pedir esto y sugiero que no se haga, pero si pueden compartirlo en sus redes, yo creo que es importante para la Cuba que estamos planeando, que estos temas también entren dentro de la agenda. Entonces, en función no solo de levantar vistas para instar, no lo estoy pidiendo desde esa posición, desde la posición de coordinadora de instar, sino lo estoy pidiendo en pos de la justicia social que se merece el grupo trans y que además nos merecemos todos nosotros para vivir en una Cuba mejor, más amable y sobre todo más justa. Más justa. Voy a pasar a otra ronda de preguntas. Ustedes pueden ir preguntando, que yo voy a ir dividiendo esto para que todas las preguntas no se agolpen detrás. Y yo solo voy a estar tratando de guiar algo, pero quisiera que lo construyéramos entre todos. Yo quiero volver a ese lugar de Transcuba, o sea, de ese Transcuba inicial, pero para hablar de qué se ha logrado, y yo quiero que me lo comentes con los matices que tienen estos logros, porque hay logros que tienen como sus comentarios, como sus coletillas. A ver, alguien me decía hace unos días, me hablaba y me decía que yo pensaba, que creía, cuál era mi opinión acerca si había habido algún avance, Yo le respondí a esa persona que para mí la palabra avance significa cambio, no mejora. No es lo mismo la palabra cambio que la palabra mejora. Y los logros entran dentro de esa palabra, dentro de la mejora. Es verdad que ha habido algunos logros, pero no han sido suficientes y no son suficientes. Para mí no es suficiente que existan logros. Para mí tiene que haber cambios, que no los ha habido. Es verdad que por ejemplo, con el tema de los carnets de identidad, yo recuerdo que hace 20 años yo tenía que llevar una foto con el pelo totalmente recogido, sin maquillaje, tenía que quitarme los aretes, tenía que ponerme en las casas donde se tiraban uno las fotos, que casi siempre eran cerca de ahí de los carnets de identidad. Tenía que ponerme un blazer ancho, tipo esto, blazer, esos blazers así de hombre, para, como que para acentuar la masculinidad, no sé, en la foto. Y a veces llevaba, yo recuerdo que uno de los carnets que me hice, tuve que llevar como 3 veces la foto, porque cada vez que iba una foto me la miraba, me decía, no, esa no. No, ya la última vez le dije, mi vida, ¿tú quieres que me ponga una careta? ¿O necesitas que me pinte un bigote y una barba? Pero es que es una cosa ilógica, porque yo nunca voy así como me estoy tirando la foto. Yo voy ahora, así. Eso se ha logrado. Eso se ha logrado, o sea, es un logro, está... sí, es un logro que ahora las personas trans puedan hacerse una foto y aunque el nombre no esté cambiado el género del carnet, no haya ningún otro tipo de cambio, que es el que realmente necesitamos. Porque yo no necesito realmente, lo que no necesito es una foto. Sí, está bien la foto, pero ese no es mi nombre. Ese no es el nombre con el cual yo me identifico. Ese es el nombre que yo no quisiera que me dijeran cuando yo llego a una institución y me llaman por ese nombre, cuando estoy en un aeropuerto y me llaman por ese nombre. Ese es el nombre que... Ahora viene mi bebé. Ahora viene la niña. Que va a tomar una eso es uno de los logros, Marti. Ese es uno de los logros. Ella es Nina. Tan bella.
Óyeme, ese es uno de los logros que se ha logrado también. A ver, también se ha logrado también que algunas mujeres trans puedan terminar estudios en la universidad desde sus identidades. Sí. Se ha logrado que algunas también puedan, o sea, accedan a un lugar de trabajo y les permitan trabajar. Pero es una, dos, tres. Sí. Se han retomado también las cirugías de adecuación. Se han retomado también las cirugías de adecuación genital. Claro, claro. Pero estoy totalmente de acuerdo que debíamos ir aquí. A ver. Sí, mi amor, así, mira. Esto no estaba en los planes, esto casi nunca pasa, disculpen. Eso es lo más normal, eso es lo más normal y lo más lindo del mundo. Eso es una madre Muchísimas alimentando gracias a su hija. Muchísimas gracias. Muchas Eso es gracias eso es una bendición. Muchas gracias por la paciencia y la confianza. Igual me pone un poco nerviosa, ¿no? Tita, estamos bien. ¿Estás bien con mamá? Bueno, o sea, yo no quería llegar a las demandas actuales sin pasar por una descripción de la realidad de las personas trans en Cuba. ¿Quiénes son? Yo sé que esta descripción es muy estereotipada, pero yo quería saber quiénes son, cómo viven, de qué viven y aquí ir a un tema que es uno de los temas que habíamos estado hablando mientras preparábamos esta entrevista, ¿no? ¿Quiénes son, Kiriam? ¿Cómo describirías a esas centenar de personas que está como censada, por decirlo de alguna manera, en un grupo como Transcuba? A ver, yo pienso que las personas trans no están censadas. Nadie sabe realmente la cifra de personas trans que hay en Cuba. Es imposible censar a las personas trans. No es posible, porque hay muchísimas personas trans que todavía no han despertado, que todavía tienen ese miedo de decir qué son, qué quieren ser, o sea, personas que no se han encontrado todavía y son personas trans. Las que estamos visibles ante la sociedad somos personas que como la mayoría de las historias hemos sufrido muchísimo desde niñas, desde niños y desde niñas. Hemos sufrido en la infancia, hemos sufrido en la adolescencia, ya en la madurez, y todavía estamos sufriendo. La realidad trans es muy cruda en este país, muy cruda, muy difícil. Y muchas viven fuera de sus hogares, no tienen un espacio. Exactamente. Perdonen un segundo. No tienen un espacio propio donde vivir, viven en rentadas. Casi todas, la mayoría son expulsadas de su casa. La mayoría son expulsadas de su casa en edades muy tempranas y tienen que recurrir muchas tienen que recurrir a la prostitución como medio de vivir. Recurren a la prostitución como medio de vivir. Y ya eso implica todo lo malo que se pueda vivir siendo una trabajadora sexual, comenzando por el proxenetismo. Casi son personas que siempre tienen sus miedos, son tímidas, entonces se encuentran este tipo proxeneta, este tipo chulo que las pone a trabajar, les quita su dinero, las maltrata, sufren violencia, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual, a infecciones de transmisión sexual, a enfermedades. Yo le decía, al peligro en la calle. Uh-huh. Entonces después te encuentras otras muchachas trans que han hecho la transición después de haber estudiado,
han asumido su identidad y llegan a los centros de trabajo y cuando ven el nombre con la imagen dicen, no, aquí no. Así recientemente le pasó a Yeilis. Yeilis fue al Ministerio de Trabajo de Río Naranjo y la mujer, sin preguntarle a la señora que estaba atendiendo, sin preguntarle nivel de escolaridad, si está graduada, le dijo, no, mi vida, para ti lo que tengo es auxiliar de limpieza en el hospital Julio Trigo o en el policlínico de aquí. Sí. Sin preguntarle a esa mujer, una mujer incluso que universitaria, sí. Buscar trabajo. Yo incluso, o sea, el otro día comentaba con una, o sea, a partir de la campaña que tú iniciaste el 31 de marzo por la visibilidad, por el Día de la Visibilidad Trans, comentaba a alguien que está en contra de leyes específicas, le comentaba que yo conocía mujeres trans que habían sido expulsadas de las escuelas con 8 años de edad en Cuba, con 8 años de edad, nadie se había interesado por esas muchachas, o sea, eran expulsadas de la escuela, expulsadas además de su familia, de su casa, con 8 años, cuando la escuela en Cuba es obligatoria hasta secundaria. O sea, los padres podemos ir presos si no mandamos a nuestros hijos por otros motivos, o por el motivo que sea, pero sin embargo, mujeres trans, o sea, a las que conocí ya de adultas, a los 8 años ya estaban fuera de cualquier política pública. Y me decía, ¿por qué no denuncia? Yo, pero con 8 años, sola, sin redes, ¿a dónde? ¿Con quién? O sea, si se ha olvidado ahí todo el mundo de ellas. Te das cuenta, Marti, que las infancias trans no están protegidas en Cuba. Exacto. No era están uno de los temas que queremos tratar. Son vulneradas. Y que se conoce bastante poco, porque por ejemplo el Centro Nacional de Educación Sexual, que es quien trabaja las transidentidades, trabaja con transidentidades, pero ya adultas, o sea, con mayoría de edad, ¿no? Según las leyes cubanas, no con las infancias. Exacto. Entonces... y el real sufrimiento, Marta, disculpa, el real sufrimiento de una persona trans comienza en las infancias. Ahí comienzan los miedos, ahí comienza a fomentarse algo que nos queda así a todas dentro y que eso es muy difícil de quitar. Es el miedo. Sí. El miedo a las personas, el miedo a ser violentada, el miedo a que te den golpes, el miedo a que te griten, el miedo a que te expulsen, el miedo a que te expulsen de los lugares. Marta, tú sabes que yo tengo ese miedo todavía. Yo lo puedo imaginar, Kiriam. Martita, yo vivo con ese miedo siempre. Ese miedo a mí no se me ha quitado. Yo cuando entro a un lugar, yo tengo miedo que me voten. Y después yo misma pienso y digo, Kiriam, ¿pero por qué te van a votar? ¿Por qué no te pueden votar? No te pueden votar de una discoteca, no te pueden votar de un teatro. Marta, hasta yo ese miedo lo he sentido incluso hasta cuando voy a los teatros, Marta. Tengo miedo que me expulsen y me digan, no puedes entrar. Yo recuerdo, por ejemplo, o sea, en mis tránsitos con ustedes hace algunos años, ya más de una década, el proceso, o sea, sentir yo también ese miedo, por ejemplo, cuando íbamos a ir a un baño público, en carretera o algo así, yo sentir ese miedo también de cómo reaccionarían las personas y cómo reaccionaría yo, ¿no? O sea, que estaba, o sea, era como la privilegiada dentro de ese espacio. Y recuerdo o sea, que me manifestaran ese miedo y también recuerdo haberlo sentido, o sea, por solidaridad, ¿no? De alguna manera. Y es terrible vivir así. En las infancias trans. Miedo incluso. Tú sabes que cuando yo de niña, cuando yo veía más de 4 varones juntos, ya yo sentía miedo. Sí. Dice Maida Toyo. Yo sentía miedo. Dice Maida Toyo Artiles en los comentarios de Facebook que el miedo se tatuó en muchas personas por diferentes situaciones y este miedo es muy difícil superarlo.
Y es muy cierto, difícil. sobre todo cuando no hay garantías. O sea, cuando la situación sigue siendo la que tatúa ese miedo para seguir con la imagen de Mayda, sigue estando de alguna manera. Exacto. No hay preguntas. Yo no sé si es que no se animan a preguntar o que nosotras estamos como respondiendo todo, pero la verdad insisto en que pueden irnos preguntando, interrúmpanos. Esto es una conversación que ojalá construyéramos colectivamente. Ahí está Gerardo Muñoz, que fue la persona que inauguró este espacio el 11 de enero en Instar, que está agradeciendo por la conversación. Bueno, también está un amigo que es parte de mi familia. Ese no lo voy a leer porque dice cosas buenas de nosotras, obviamente, porque es familia. Yo me pregunto, o sea, estamos, tu posicionamiento, incluso cuando uno te lee en redes, es un posicionamiento de alguna manera queer y es parte también de la teoría que esgrime la comunidad LGBTIQ más en Cuba. No toda, pero sí una parte. Que lo voy a simplificar, lo voy a decir tan mal y tan pronto, pero que básicamente dice, o sea, tenemos que vivir una vida sin tantas clasificaciones. O sea, exacto, que es algo que tú me pides en académicas, o sea, que tú me dices, no vayamos a clasificar cada cosa y hablar con términos además sexológicos y medicalizados y tal. Sin embargo, nosotros, y esto me estoy incluyendo porque yo estoy ahí con ustedes como aliada, exigimos leyes llamadas de discriminación positiva, o sea, leyes en las que necesitamos de alguna manera clasificarnos para ponernos, para otorgar derechos que aparentemente están garantizados para todas las personas en Cuba, pero que efectivamente no funciona de esa forma. Y me no surgen funciona. tres preguntas a partir del debate en las redes sociales que te comentaba, que se generó con tu campaña del 31 de marzo, el Día de la Visibilidad Trans. Y la primera es, ¿cuáles son las demandas principales del colectivo trans en Cuba? O sea, fíjense que estoy hablando del colectivo, esto estará a debate. Yo no creo que exista un movimiento, tú me dirás también si yo estoy equivocada, pero ¿cuáles serían las principales demandas de estas figuras, de estas voces trans y de este colectivo trans en Cuba? Las demandas legislativas. Mira, antes de responderte eso, te voy a responder algo, te voy a comentar algo. Desde que comenzamos a intercambiar ideas en esos espacios que te hablé del CNSEX, las demandas fueron que como que rompiendo sus cadenas, porque las primeras demandas que se escucharon era que la policía no nos llevara presa por estar vestida de mujer. Te voy a hablar como de la manera en que hablamos en ese momento. Como dices tú, sin tecnicismo y sin palabras rebuscadas. Que la policía no nos llevara presa por vestirnos de mujer, que nos dejara vestirnos de mujer, que nos dejara expresarnos libremente, que queríamos caminar por la calle y no ser llevadas presas. Y ya después fueron surgiendo con el debate y las reuniones demandas como por ejemplo que muchas queríamos estudiar, muchas queríamos trabajar. Y así creo que se fue fomentando la conciencia dentro del colectivo trans. Actualmente ya sí, es que es inevitable, ha sido inevitable el roce y el saber de otros lugares del mundo donde han conseguido el colectivo trans tanto, han conseguido el cambio real, con unas leyes trans, con leyes de identidad de género. Y en este momento sí, yo creo que ya, y entre el activismo está demostrado que las trans están levantando su voz y están exigiendo. En este momento muchas ya exigimos
una ley de identidad de género, queremos leyes trans. Dentro de nuestras demandas está, por ejemplo, la protección a las infancias trans. Existen leyes que protejan las infancias trans. Leyes que penalicen la transfobia. Es importante. Porque como tú decías ahorita, tenemos derechos, está bien, en muchos artículos de la Constitución está reflejado nuestros derechos, que no existen, que no los hagan cumplir, que se los pasen por el arco del triunfo, que a nadie le importe nada, porque realmente a nadie le importa nada, es normal. Entonces, por esas razones, exigimos una ley, que la ley esté ahí, que cuando una persona comete un crimen de odio y un acto de transfobia sea penalizada. Claro, para eso se hacen las leyes de discriminación positiva, son como el primer paso. Exactamente, que tengamos derechos, que se reconozcan nuestros derechos en el sistema educativo. Eso también entraría dentro de las infancias trans, que le permitan a las personas en las infancias trans terminar de estudiar. ¿Por qué no pueden terminar de estudiar? ¿Por qué no pueden llegar a ser un buen profesional desde sus identidades? ¿Por qué no pueden haber médicos trans? Y que se garantice el término de los estudios, que se garantice un trabajo digno cuando esa persona termine de estudiar. Mira, el otro día con este debate que surge a partir de tu campaña, yo volví sobre algo que había pensado hace muchos años, ¿no? O sea, yo creo que también ha sido un mecanismo, me río por pena ajena, también ha sido un mecanismo de irse sacando competencias, o sea, la heterosis normatividad se ha ido sacando competencias del camino, o sea, ha ido... Yo conozco mujeres, Cindy Mediavilla, es una mujer brillante, o sea, que yo creo que hubiera podido ser presidenta de Cuba si se lo hubiera propuesto. Otros millones de amigas, incluso amigas que han muerto por causas relacionadas al SIDA, relacionadas con el SIDA, o sea, mujeres que perfectamente podrían haber logrado lo que quisieran, o sea, lo que quisieran, y no estoy diciendo ser universitarias o no, que yo no creo que ese sea el valor, pero haber estudiado lo que quisieran, haber hecho lo que les diera la gana, y que la homofobia, la transfobia, porque yo creo que aquí se suman las dos cosas, la gente como que no, como sobre todo para ustedes que son, para nosotras que somos más grandes, yo creo que la transfobia todavía no estaba como entendida, ¿no? Y yo creo que va por ahí, o sea, que es como, ¿por qué tengo que darle mi puesto a alguien a quien discrimino? O sea, es no reconocer la discriminación, pero reconocer que sí podrían ser más competitivas que nosotras, por ejemplo, que yo. Y es triste, o sea, es muy triste, porque eso se resuelve de otras maneras, preparándose mejor, no queriendo que a los demás le quiten hablando de eso, yo me viene un recuerdo así, que de esas mujeres que comenzamos el activismo y la lucha en ese año 2001, yo creo que la única que queda en Cuba soy yo. Yo sí lo creo. Yo y 2 o 3 más. Viva y en Cuba. Viva y en Cuba. Todas esas mujeres, que éramos muchísimas mujeres, ninguna está en Cuba ya. Y las que no están en Cuba, creo que quedamos 2 o 3 en Cuba, y la que no, desgraciadamente ya no está entre nosotros. Pero fueron mujeres, como tú dices, éramos mujeres bien inteligentes, muy inteligentes, brillantes, muy buenas, puedo dar fe. Muy buenas mujeres, todas. Cindy, Daniela, Diana, Tropicana, Sisi, Madonna, Olivia. Hace Shakira, mucho tiempo que no sé. Shakira. Sí. Mujeres a las que recuerdo con mucho cariño, me enseñaron mucho, me enseñaron cantidad. Discúlpenme, yo tengo que pedir silencio a mi apoyo. Un minuto. Perdón. Tía, ¿podría ser más bajito? Gracias. Discúlpenme. Fueron mujeres de las que aprendí mucho, o sea, aprendí mucho como ser humano, y me dieron toda la fuerza que yo no tenía. O sea,
Y eso también es algo que me gustaría destacar y reconocer, aunque lo he hecho antes, pero no quiero que pase desapercibido. Bueno, sobre de eso, Marti, de las demandas, para terminar, además de esas cosas que te estaba diciendo, demandamos también que se despatologice la transexualidad. Es importante despatologizar la transexualidad. ¿Por qué nosotros tenemos que estar para que se reconozca legalmente mi identidad? Tengo que estar 2 años de tratamiento hormonal, tengo que pasar por un informe psiquiátrico. Yo no estoy loca, nosotros no estamos enfermas de nada, señor mío. Yo no soy una loca, yo no tengo por qué pasar un informe médico, psiquiátrico, para que legalmente se me reconozca a mí como una persona trans. ¿Quién dijo eso? Sí, es demencial. Incluso, o sea, una ley de identidad de género, como se ha planteado, seguiría un modelo más parecido al modelo argentino, en el que no habría que tener esto que llaman experiencia de vida de 2 años y que lleva todo este proceso, además, totalmente medicalizado. Algo que me llama la atención es que Cuba se pronuncia, el CNSEX y la SOCUMES, la Sociedad de Sexólogos de Cuba, se pronuncia de las primeras en pronunciarse a favor de la despatologización, de la transexualidad. Sin embargo, los mecanismos siguen siendo mecanismos totalmente medicalizados, patologizantes. Yo creo Entonces, que ellos deben haber caído en una especie una especie de sueño. Están en un sueño muy profundo, sí, porque realmente, verdad que Cuba fue de las primeras en promover esto. Y estamos ya en el año 2021 y sigue el silencio y sigue... Esto, o sea, alguien me decía, o sea, que Cuba sea la primera no significa nada. Yo lo ponía además también en un Twitter, o sea, pero sí es algo que llama la atención, porque no es lógico, o sea, no es lógica esta demora. Y eso, o sea, desde mi opinión, apunta a una falta de voluntad política. O sea, exacto, porque lo que están diciendo las encuestas, sus encuestas, o sea, las encuestas hechas por entidades oficiales, es otra cosa. Entonces, y la vida real también está indicando otras cosas. Hay discriminaciones contra el colectivo trans, pero yo creo que eso se resuelve con voluntad política, como se han resuelto otras cosas con voluntad política, y que nosotros no hemos estado ni de acuerdo ni hemos participado, ni estamos de acuerdo hoy, a pesar de que estén legisladas hace 1500 años que lleva la revolución. Entonces, o eso que se llama revolución. Aquí hay una pregunta interesante de Tito Lindo del Mar, que quiere saber tu opinión sobre la urgencia de políticas de reparación para la comunidad trans en Cuba y cómo piensas que pueden mejorar las condiciones de vida para la comunidad trans con una ley de identidad de género. Si quieres, vamos a la primera y te repito cuando vayas a la segunda. ¿Cuál es tu opinión sobre la urgencia de políticas de reparación para la comunidad trans en Cuba? O sea... Bueno, urge ya para hoy, no para ayer. Urge para ayer que sean efectivas. Que sean efectivas. Porque la comunidad trans en Cuba está muriendo. La comunidad trans en Cuba se está yendo. Se nos está yendo la comunidad trans en Cuba. Y si no hay política... Sí, dime. Pero tú crees en esa necesidad de, y lo voy a resumir mal y pronto, Tito, en la necesidad de pedir perdón, o sea, de pedir perdón y de buscar con ese perdón también algún tipo de reparación. Hay muchas formas de reparar, o sea, hay reparaciones morales y hay reparaciones también económicas. A ver, la deuda histórica no solo con el colectivo trans, sino con la comunidad LGBTIQ de la revolución está desde la UMAP hasta hoy mismo.
La deuda está. El perdón tiene que existir, tiene que hacerse efectivo y con el perdón no significa tampoco que con el perdón vamos a hacer mucho. No vamos a sentir bien, o sea, nos vamos a sentir bien desde el momento en que sabemos que están reconociendo que se equivocaron, que se han equivocado toda la vida, que han hecho, que fueron parte del proceso de muchos suicidios, de muchas muertes, de mucho éxodo, de separación de familias, por culpa de esa transfobia y de esa homofobia. Sí. La reparación tiene que existir, pero tampoco no vamos a hacer nada con decir, está bien, pidieron perdón, ya, está bien, ay, qué lindo. No. Pedimos perdón y seguimos en pie de lucha reclamando nuestros derechos y haciendo por nosotros. Y te pregunto a Tito también, ¿cómo piensas que pueden mejorar las condiciones de vida para la comunidad trans con una ley de identidad de género? Claro, por supuesto, desde la legalidad, por supuesto, tendremos cosas a favor, tendremos protección legal. Como decía ahorita, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de ser reconocidas y visibles en la sociedad, de ser respetadas, de tener igualdad de derechos, de tener igualdad de posibilidades de vida. Mira, un ejemplo tan sencillo, muy sencillo. ¿Cuántas personas trans no son expulsadas de su casa? ¿Cuántas personas trans no van en busca de un alquiler y sencillamente se le niega y le dice, no, aquí no te quiero, maricón vestido de mujer, aquí no te quiero? Entonces, con leyes que nos protejan, algo tan sencillo como que te acepten en un alquiler para iniciar tu vida, para ponerte a trabajar, para ser humano. Te puede solucionar. Sí. Para salirte de la transfobia que vives en tu hogar, que de pronto es un tema más difícil. Ha demostrado el Estado que dentro de los hogares no se quieren meter, por eso tampoco legisla mucho contra la violencia machista que ocurre al interior de nuestros hogares, ¿no? Claro. Y que eso sería también un tema para las mujeres trans. Yo, por ejemplo, me preguntaba, o sea, hemos denunciado varios grupos, activistas independientes, feministas, feminicidios, que han, al menos hemos aumentado los subregistros, perdón, durante el periodo de confinamiento. Y llevo mucho rato preguntándome qué es lo que está pasando con la comunidad trans, sobre todo con las mujeres trans, qué es lo que está pasando, o sea, cómo están viviendo estas violencias machistas que les tocan por ser mujeres y le tocan también por ser transidentidades. Entonces, era como de las cosas también de las grandes preocupaciones que tengo en este periodo y que bueno, mira, me están... Marti, hay una realidad y es que las mujeres, el 90% de las mujeres trans en Cuba son prostitutas, son trabajadoras sexuales. El 90% de las mujeres trans en Cuba son trabajadoras sexuales. Imagínate que con esta pandemia y con este confinamiento no puedan, o muy pocas salen. Yo hice una directa hace como un mes casi, no sé, no recuerdo, creo que fue hace un mes, y exponiendo el problema. No fue hace un mes, creo que fue cuando lo de Merliá. Sí. Fue cuando lo de Merliá. Exponiendo la situación que están viviendo las mujeres trans en Cuba. Una situación bien difícil, bien complicada, que muchas como vía de escape están emigrando a Rusia. No solo a Rusia, están emigrando también a Nicaragua, intentando llegar a la frontera de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad de la mujer. Es triste. Gracias, es así. Y en esta cuarentena ha sido
difícil, muy difícil. Yo, por ejemplo, llevo un año sin trabajo, ya un año sin trabajo. Pude haber guardado en el banco algún dinero, pero igual, sin trabajo, he tenido que ingeniármelas como buena cubana, hacer mis croquetas, hacer mis papas rellenas, salir adelante, haciendo flanes, haciendo cualquier cosa, pero no todas las mujeres trans pueden hacer lo mismo. Claro. Y yo sé que y tú eres además una mujer tú eres una mujer cuidadora, o sea, tú cuidas a tu mamá, que exactamente, es yo soy una mujer, además soy una mujer cuidadora, que por mi madre está casi prostada, está hemipléjica, tiene una cadera fracturada, hay que hacérselo todo, es como una niña grande. Sí, siempre hablamos de ella y de Nina como de la misma edad. Nina tiene 2 años y medio. Las niñas, mi madre tiene como 2 años y medio. Nuestras niñas, son nuestras niñas. Kirian, yo quería seguir con una pregunta de Tito Lindo del Mar, que dice que también le gustaría preguntarte sobre la importancia de llevar a los espacios educativos a nivel nacional pedagogías que prioricen la educación sexual trans incluyente. Yo creo que de alguna manera lo habías respondido antes, pero si quieres ahondar en eso. No, muy importante. Es que Marta, es que eso ya es necesario desde hace mucho tiempo. Educar a la sociedad. Comenzar por las infancias, educar a las infancias. Pero una educación sexual responsable, inclusiva, donde se hable de todo sin temor, donde se le explique a esas personas que con esa edad, que no es un peligro ser diferente, que todas las identidades son bonitas, que todas las identidades son interesantes, que todas las identidades son importantes. Sí. Hay una pregunta de Salomé García Bacallao, Salomé, que dice que si consideras que una cuota laboral trans, como la que tiene Argentina, puede ser una medida de discriminación positiva en algún momento en Cuba. Ojalá. Me está preguntando que si considero necesaria una cuota laboral. Que pueda ser. O sea, si crees que es viable para Cuba en alguno de estos momentos. Pero claro, es que tiene que estar, por supuesto, hay que luchar por eso. Basta ya de desempleo trans, ¿por qué? Dice, perdón, perdí el nombre, el comentario es bastante largo. Bender Rodríguez, Bender es por mis ojos. Dice que el miedo se ha construido como una parte indisoluble de nuestra realidad social, ideológica y cultural. El miedo a ser rechazado por el simple motivo de ser humano, en lo que implica la construcción del sujeto psicológico único e irrepetible. El comentario es mucho más largo, pero dice la ley de identidad de género es una antesala de lo que necesita nuestro país. Y me parece que el mayor miedo del orden gubernamental, pues ellos también tienen miedo, es el hecho de aprobar o hacer efectiva una norma que hable de inclusión. La hipocresía gubernamental detrás de las palabras respeto y diversidad va más allá de la realidad trans. Nuevamente, desde mi condición de ser humano, dice Bender, doy mi apoyo a la comunidad de los colores pasteles. Gracias por compartir este espacio. Gracias a ti, Bender. Gracias, muchas gracias, Bender. Dice Maida que tiene entendido, quizás está mal informada, que el gobierno recibe donaciones para ustedes. Una pregunta, ¿recibes apoyo o alguna ayuda? ¿Que el gobierno recibe donaciones para la comunidad trans? Sí, eso dice Maida, que dice que a lo mejor está mal informada. Bueno, si ella está mal informada, yo estoy más mal informada porque yo me entero ahora por Maida. Sí. Bueno, yo hasta donde sé no hay donativos, hay proyectos de agencias de cooperación internacional como el que mencionaba Kirian antes, que tenía un nombre tan feo como hombres que tienen sexo con hombres y travestis y esa cosa que no quisiera repetir,
que respondía a un momento histórico, pero que la verdad es que era feo. horroroso. Era horroroso. Horroroso. Horrorosos, son nombres pero mira, técnicos, oye, no comunicativos. tú sabes que, Marta, tú sabes cuántas veces yo me pregunté, y yo me recuerdo que en los talleres que yo impartía, porque a mí me tocó formar a muchas, creo que hasta el cuarto o el quinto taller, yo la formábamos, yo daba parte de las clases del taller. Y cada vez que yo me oía decir hombres que tienen sexo con otros hombres y son travestis y transexuales, yo decía, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Es que es como las categorías médicas, medicalizadas, patologizantes, en fin, han intervenido también con nuestro vocabulario. Yo también me he cogido varias veces escribiendo hombres que tienen sexo con hombres. Digo, pero si yo no soy epidemióloga, o sea, es que era horrible, sonaba horroroso, sonaba espantoso. Exacto. Y, perdón, en las escuelas, dice Maida, que en las escuelas deberían haber maestros capacitados en psicología que atendieran y demostraran protección por los niños y las niñas y que atendieran estas situaciones de todo lo que esconden perdón que me perdí con el astigmatismo, por miedo. Niños y niñas que son abusados y que guardan su dolor y no tienen con quién compartirlo con confiar. Totalmente. Una ley de identidad de género, al menos la que nosotros pensamos, la que nosotros soñamos, Kirian me dirá si estoy equivocada, incluye, por supuesto, este aspecto para las infancias trans que están y también para el futuro, porque en definitiva son legislaciones que quizás uno no vea su efecto inmediato en 1 año o 2 años, no resolverán las cosas, pero sí hay que empezar ya, o sea, tenemos mucho retraso en muchas cosas y habría que empezar. Yo creo que nuestros legisladores están muy vagos. Y digo legisladores en masculino porque tienen un comportamiento también machista y han preterido muchas de estas legislaciones de discriminación positiva que mientras antes comencemos mejor va a ser para nosotras como personas implicadas en esos procesos, pero también para el país, o sea, para la isla, aunque la gente transfóbica, misógina, no se pueda dar cuenta ahora, a la larga le hará un país mejor para que vivamos en un país más amable. Salomé está diciendo también que una forma de justicia es que empiecen a cambiar todos esos nombres horriblemente transfóbicos que siguen siendo parte del imaginario colectivo. Totalmente. En eso andamos. Nos toca también a nosotros reconstruir. Kiria me lo pedí precisamente cuando planeábamos esto. Me decía, no hablemos de estos términos. Nosotros nos queda muy poquito tiempo. Estoy un poco perdida con la hora. Pero no quería cerrar sin, o sea, por supuesto, esto no agota el tema de las transidentidades, también hay transidentidades masculinas que no han estado hoy aquí a debate, pero sí. Déjame decirte, Matica, perdón, las transidentidades masculinas son mucho más discriminadas que las transidentidades femeninas. Y sobre todo, las transidentidades negras masculinas son mucho más discriminadas. Esos son datos invisibilizadas además de ti. Sí. Invisibilizadas, mucho más invisibilizadas. Yo sí lo creo. Sí lo creo. Ustedes han tenido además un liderazgo importante en las luchas LGBTIQ, que hablábamos antes de que ese liderazgo también en estas luchas, estoy hablando además de un liderazgo histórico desde Stonewall para acá, al menos que sepamos, o sea, que haya sido visible, escandaloso. Sobre todo, lo escandaloso ha sido la negación de la participación de estas transidentidades. Decíamos, y me gustaría que lo contaras tú, qué fue lo que pasó en Stonewall, cómo empezó Stonewall. No lo empezó un hombre gay. A ver. Bueno, no, a ver, yo
no te voy a hacer la historia completa de Stonewall, pero bueno, el Stonewall, Claro. el Stonewall comenzó con la protesta, el grito de basta de una mujer negra, latina y trans. Fue la voz de ella la que se alzó. Y fue la voz de ella después la que se invisibilizó. Fue la voz de ella la que nunca se reconoció, la que muy poco se reconoció. No voy a decir Sí. nunca, nunca es una palabra muy totalitaria. La que Sí. muy poco se reconoció, pero fue el detonante de Stonewall. Y eso ha sucedido como siempre, desde Stonewall hasta el día de hoy. Hasta el día Acaba de suceder. A ti te acaba de suceder en acaba de redes. suceder hoy. Acaba de Con la suceder hoy denuncia de con una Merlin. publicación de la revista Entre Diversidades, donde hace alusión a la multa que le quitaron a Merlia Somers, donde se menciona el activismo que fue producto y no se menciona en realidad, se menciona al doctor Alberto Roque como que fue el que hizo la denuncia, no puede salir en la cámara. cuando no fue cierto. Cuando no fue cierto, yo no quería crédito para mí, porque no me interesa que me den crédito. Pero si hubo que haber un nombre en esa publicación, era el nombre mío y el nombre del activismo trans. Ajá. Y eso acaba de suceder hoy. Esto acaba de suceder hoy, yo estuve al tanto, o sea, lo leí en redes y me parece parte de lo mismo, o sea, cuánto ha cambiado las sociedades, cuánto ha cambiado desde Nueva York, del 68 para acá. Me perdí un poco porque Nina me dijera, me pongo un poco nerviosa, la verdad, con todo esto, por muy natural que sea, o sea, me pongo nerviosa por ustedes que están mirando. Y bueno, ya habíamos hablado que el colectivo trans lidera toda la campaña oficial contra la homolesbotransfobia, fundamentalmente las mujeres trans, aunque Juani Santos fue otra vez una figura importante de este movimiento, pero minoritaria, o sea, en ese momento solo estaba así declaradamente Juani Santos. Yo diría que les aporta visibilidad y también le aporta un poco de color y a esa lucha. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves al colectivo trans en esa lucha contra la homolesbotransfobia? ¿Cuál es la relación en términos generales con Cenesex? ¿Y cómo lo ves también dentro de el universo que agrupa a todas las letras LGBTIQ+, en Cuba hoy, en el activismo cubano hoy? Mira, Marti, una de las causas por la que el activismo mío comenzó desde aquella época, desde el año 2001. Comenzó mi activismo. Ya son casi 20 años de activismo. Y descubrí que en redes sociales también podía hacer activismo. Y lo he hecho. No sé. Y cuando he convocado alguna acción por el activismo de la comunidad, tanto de la comunidad LGBTQ como de la comunidad trans, ha sido efectivo. Cuando he intentado, no, tengo que quitarme la manía de decir intentado. Es una palabra que tengo que borrar. Cuando he querido hacer algo con respecto a la comunidad, lo he hecho desde las redes. O sea que he podido hacer mucho trabajo desde las redes. Y indiscutiblemente las redes tienen su fuerza, tienen su poder. Tienen su fuerza y tienen su poder. Y yo he visto muy poco activismo de las instituciones en las redes.
he visto muy poco activismo. He visto muy poco activismo de las instituciones, tanto del CNC como de Transcuba propio. Ahora mismo, en esta jornada del 31 de marzo, activismo no es poner una foto con el artículo, con el artículo 42 redactado y decir que esta mujer es visible porque es una enfermera o porque es una doctora o porque estudia. No, eso no es activismo. Tú no estás logrando nada, no estás diciendo nada, no estás exigiendo nada, no estás haciendo nada. Activismo es demandar una ley, exigir, tener derechos. Eso es activismo. Pero ¿tú crees que esto se puede hacer? ¿Tú crees que esto se puede hacer dentro de instituciones como CNSEX? Pero claro que se puede hacer. Como mismo se hace campaña por otras cosas, se pueden hacer campañas no solo para lograr una ley de identidad de género, sino han hecho campañas por la familia, por la violencia contra niñas. ¿Por qué no puede hacer una campaña? Por ejemplo, yo he visto algo que aplaudo de Transcuba y fue al inicio de la pandemia, que pusieron los recursos que tenían para hacer comidas dignas para mujeres trans en situación de prostitución y que no tenían cómo mantenerse. Por supuesto, esto se acaba porque no tienen el financiamiento para continuar con esto, ¿no? Y pero Transcuba brindó mucha ayuda. Brindaron mucha ayuda a las mujeres trans. Al menos una treintena de mujeres trans. Sí. Esas son iniciativas muy lindas, ¿no? Parece que estamos teniendo problemas, se me está frizando la... Sí, te perdí un poquito. Te perdí un poquito ahí. Que te decía que eran iniciativas muy lindas y muy justas también. O sea, y sobre todo que vengan desde dentro, ¿no? Y que va haciendo también del propio colectivo trans. Exactamente. O sea, eso no es impuesto por ninguna agenda política ni por nadie, eso lo generan ellas mismas. Ellas mismas. Y tienen mucho valor que ellas se cocinaban sus propios alimentos. O sea, cocinaban sus propios alimentos y las personas, sobre todo personas de la tercera edad trans, no estuvieron desatendidas durante todo ese tiempo de la pandemia. Voy a la pregunta. Quería saludar a Lian Durán Cardona, que llegó por ahí, ha dejado unas caritas con corazoncitos en el chat. Pero quería entonces que habláramos de esa comunidad LGBTIQ, dónde se ubican las transidentidades, o sea, cómo la ves cómo la ves dentro de ese universo. A la luz de hoy. El colectivo trans ya habíamos hablado que al inicio el colectivo trans, sobre todo de mujeres trans, le da visibilidad, le aporta visibilidad a toda la lucha contra la homolesbotransfobia. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sería esta etapa? ¿Me estás hablando de ahora o de lo que viene? De la hora y de lo que viene. Si quieres proyectarte, por favor, bienvenido. De la hora, indiscutiblemente, habemos mujeres trans indiscutiblemente. Estamos delante en la lucha. Estamos delante, ahí en la primera línea, y eso a muchas personas le da mucha fuerza. Hay muchas personas que se sienten identificadas con la lucha y con la actitud y la posición de las mujeres del colectivo trans. En lo que viene, en lo que vendrá, tenemos que estar ahí también. Tenemos que estar ahí también. Si siempre hemos estado, vamos a seguir estando y vamos a seguir estando. No sé si es porque nos ven la fuerza que podemos tener en algún momento las mujeres trans a la hora de hablar, de comunicar, de accionar.
a lo mejor es eso, y que las personas nos siguen, que las personas nos oyen, que las personas Es que son una fuerza, te lo digo desde mi experiencia, o sea, muchas veces que flaqueé, muchas veces que me agoté, que me cansé, que quise irme incluso, o sea, que me dura 20 segundos, como la película de Juan Carlos Cremata y el personaje que dice, me quiero ir. Cuando termino de decirlo ya es como hice la catarsis y ya no me quiero ir más. Pero muchas veces que estuve en esa posición, ustedes fueron mi fuerza, yo se los declaré varias veces. Y yo creo que eso también tienen que sentirlo otras personas luchadoras, ¿no? Sobre todo por derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Claro. Yo quería cerrar con una pregunta que quizás sea un poco tonta, pero que a mí me gustaría escuchar tu respuesta porque las preguntas son tontas, pero los entrevistados no. O sea, los entrevistadores pueden ser tontos, pero los entrevistados no. Y tú eres una de las mujeres más brillantes que yo conozco. De no haber existido la transfobia en las escuelas y en las instituciones, ¿qué habría sido de Kyrian? ¿Qué soñaba ser? ¿Qué habría sido de ti? Lo siento. Lo siento, Kyrian. Kyrian quería ser médica. Kyrian quería ser una neurocirujana. Kyrian era una niña que con 7 años operaba las ranas. En la tabla de picar de mi mamá, de picar los alimentos, cuando los niños mataban las ranas y las lagartijas, yo con unos alfileres le ponía así en las paticas, las operaba con un bisturí, le sacaba el corazón y se lo lavaba. Y se los volvía a poner adentro y las cosía. Yo pensé que iban a vivir. Yo adoraba la cirugía. Kyrian quería ser una neurocirujana. Kyrian no la dejaron. No quería cerrar así. No pensé. Kyrian hubiera querido ser Kyrian hubiera querido ser una médica para salvar vidas. Pero ya que no pude ser médica, yo utilizo y voy a utilizar mi voz para salvar almas. Yo no quería terminar así, o sea, quería terminar de otra manera y lo siento, o sea, no, lo siento mucho, Kyrian, lo siento. Y lamento todo esto, o sea, lamento toda esta historia y desde lo personal sí creo que la reparación es no solo necesaria, sino urgente por estos motivos. Y creo que es más urgente aún que esa ley acabe de salir de las gavetas de los legisladores cubanos, que se pongan las pilas, que tenemos una vida, que somos seres humanos, que somos ciudadanas, ciudadanos de este país y que es una demanda en la que ustedes no están solas, no están solos, no están soles. Marta, no es tan difícil. No es tan difícil. Yo no le quiero quitar los derechos a nadie. Yo no quiero privilegios. Yo solamente quiero tener los mismos derechos que las demás personas. Y yo quiero para todas esas personas trans que están pequeñas ahora, las que no han nacido, quiero esos derechos. Yo quiero una Cuba mejor. Yo quiero una Cuba con derechos. No es tan la necesitamos. No es tan difícil. No, ya lo creo. Ya lo creo. Al menos tenemos que empezar. O sea, las legislaciones sabemos que no serán mágicas, pero hay que empezarlas ahora para poder ver los resultados, porque si no, al menos nosotras vamos a estar muertas y
y no es justo. No, No, no no, está no. bien, no Yo es justo. quisiera, No es justo que yo otra, quiero verlas. claro, y no es justo que otra persona como Kirian quiera ser neurocirujana y no le sea permitido solo por el hecho de no tener una identidad de género que no está normada, por decirlo de alguna manera, ni siquiera a través de una legislación específica, y que depende de quienes manejen el sistema de educación en ese momento y le permitan asistir a la escuela o no, no le expulsen, y, en fin, o sea, esta es la lucha. Yo creo que de todas maneras tú, sin llegar a ser la médica que mereciste ser, eres una gran sanadora, eres una gran luchadora. Mayra lo dice por ahí también. Y dice también Mayra que necesitamos esa cúa, y es cierto, es urgente, esa cúa es urgente. Lian manda un abrazo grande. Para nosotras se quería unir a la conversación, pero Lian tendrá otro momento, probablemente para Un hablar de beso las grande a transidentidades Lian. masculinas. Un beso grande a Y Lian, ese hombre tan bello. yo quiero ir cerrando. Esto no pretende agotar una temática que es inagotable, sobre todo porque está ocurriendo ahora mismo. En algún lugar de Cuba, alguna mujer trans, algún hombre trans está siendo violentado o víctima de la falta de legislaciones específicas. Nosotros pedir que confíen en lo que le estamos diciendo no tiene sentido. Estas son nuestras historias. Esta es mi historia como aliada, esta es la historia de Kirian como protagonista desde hace muchos años. El resto de las historias se están contando cada vez más. Entonces, es acercarse a esas historias, empatizar. Y más importante y también importante, la historia la estamos construyendo. La estamos construyendo. La estamos haciendo. La estamos haciendo. Y vamos a hacerla bien. La vamos a hacer bien. Y para todos. Exacto. Y para todos. Eso es, me parece justo. Yo te abrazaría ahora como a Mauri Pérez abraza a todos sus invitados. No se puede, estamos lejos. Y bueno, me gusta repetir esas fórmulas, pero la verdad que ha sido un gusto compartir contigo, mi hermana, de lucha, de vida. Un gustazo enorme. Se me ha ido hasta un poco el temor que tenía de estar aquí, y agradezco mucho esto, agradezco a cada una de las personas que se ha conectado, y a las personas que han preguntado, que yo creo que han enriquecido mucho este espacio y que le han dado el giro que realmente necesitaba académica, como lo habíamos planeado. Mati, yo también quiero agradecer. Yo quiero agradecer, bueno, ya les agradecí a ustedes, está además el agradecimiento a todos los chiques de INTAR y de académicas. Gracias por la invitación. Yo agradecer a todo el público que está ahí, y agradecer también a todas esas personas que me siguen, a todas esas personas que cuando Kirian alza la voz, lo mismo para una dulargina, que para un condón, que para un apoyo, que para un beso, que para un abrazo, que para una lata de leche, para cualquier cosa que haga falta para cualquier persona. Todas esas miles de personas, porque son miles de personas que me apoyan, están ahí. Porque aunque ustedes no lo crean, ustedes, sin saberlo, solamente por estar, ustedes son también activistas. Ustedes son también activistas. Son activistas también. Tania lo decía en una de sus, Tania Bruguera lo decía en una de sus columnas para Hipermedia. O sea, hablaba de los activistas que estaban detrás de los activistas que ponían el cuerpo, que ponían la cara y que ponían la voz. Muchísimas gracias a ti, Kirian. Con nosotros ya sabes que puedes contar. O sea, estamos ahí. Estoy hablando en nombre de la institución, pero lo hago con total confianza. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Esto es Académicas.
Vamos a estar aquí, si ETEXA y el partido quieren, cada lunes a las 2 de la tarde, con temas además que son diálogos pertinentes para la Cuba de hoy. Gracias. Muchas gracias.